noches, amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué gusto enorme volverlos a ver. Tanto tiempo sin verlos, hermanos. Le damos un fuerte saludo a nuestros hermanos que nos visitan a través de los medios de comunicación. No es para engrandecer el hombre, es para levantar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No es para que conozcan quién soy yo, sino para que conozcan quién es Jesús. No es para que conozcan quién es la iglesia de Iglesia Cristiana Palabra Viva, no. Es para que conozcan el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le damos honra y gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué no le das fuertes aplausos a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo? Gloria, gloria a Dios eterno. Oh, bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Amados hermanos, qué bueno que nos acompañan en este viernes. Es un gusto estar con ustedes y es un enorme placer y responsabilidad también predicar el verdadero evangelio y conocer la verdad en su palabra. Te invito, hermano, para que me acompañes. Vamos a orar y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que nos guíe, hermanos, y que en esta noche comprendas algo maravilloso y que tú hables con papá, que a través de la palabra, hermano, empieces a sentir el fuego del Espíritu, hermano, porque la palabra es real y viva, hermano. La alabanza, hermano, la alabanza es el acercamiento a la presencia de Dios. La lectura de la palabra, hermano, el estar aquí y abrir este libro maravilloso, es acercarte a la voz de Dios, hermano. Habla con papá y dile: Señor, sí, háblame. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único digno de toda gloria y toda honra, Padre. Bendícenos con tu palabra, Señor, en esta noche, Padre. Guíanos a través de tu santo y bendito Espíritu. Queremos conocerte más. Queremos abrazar tu gloria, Padre. Queremos que en esta palabra, Señor, tú nos muevas de pies a cabeza, Señor. Oh, bendito Dios, que se incremente, que aumente la pasión de conocerte y hablar de ti, Padre. De escudriñar tu palabra. Del deseo vivo de bendecirte, de oírte, exclamar tu palabra, practicar tu palabra, vivir tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que tú nos hables, Padre. Que tú nos guíes, Señor, que el Espíritu Santo toque nuestras vidas a través de tu palabra, que el Espíritu Santo nos haga entender el poder de tu palabra. Oh, en el nombre de Jesús, Padre, yo me pongo en tus manos y que se haga tu voluntad, Señor. Que me guíes en tu palabra, en tu Santo Espíritu, y nos gocemos en un mismo Espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, hermano. Dale otra vez fuertes palmas a Dios Todopoderoso. Aleluya. Esto para siempre en esta noche. Bendito es el Señor. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso, hermano. Qué maravilloso es estar un día en la casa de oración. Qué hermoso estar 2 días. Qué hermoso estar 3 días, 4 días, 5 días. Toda la vida que estemos aquí en la tierra, en la presencia de Dios. Qué maravilloso es estar dentro de su palabra, hermano. Y en esta noche hay algo que Dios ha puesto en mi corazón para expresarte, pero no con mis palabras. Porque mis palabras son vanas, hermano. Mis palabras no sirven. Mis palabras son impotentes. Pero esta palabra es todopoderoso, hermano. Esta palabra es la que nos abre el entendimiento. Y es lo que Dios ha movido dentro de mí. Que cada vez yo lo conozco
su palabra. ¿Cómo puedes, me dice el Señor, cómo puedes hablar de mí y no me buscas? ¿Cómo puedes predicar? ¿Cómo puedes hacer las cosas si no te mueves dentro de mí, dentro de mi palabra? El tema de esta noche, hermano, es la renovación espiritual. Que cada uno de nosotros tiene que empezar un momento, tiene que empezar en un tiempo en el cual ya Dios lo tiene en su santa y bendita mente. Pero la renovación espiritual es a través de que tú conozcas la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es algo que realmente te remueve por dentro. Así que en esta noche vamos a entrar dentro de algo maravilloso y precioso que Dios ha puesto en su palabra, hermano. Y esto lo vamos a ver en Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8, hermano, sucedió algo grandioso. A través de la semana que nosotros estamos estudiando, a través de los grupos de oración, a través de los grupos de estudio, a través de cada predicación en viernes, en domingo, hermano, ¿has notado algo en lo cual Palabra Viva se está moviendo? Lo vamos a identificar aquí en Nehemías capítulo 8. ¿De qué manera el pueblo de Israel, de qué manera el pueblo de Dios, ellos encontraron también esa voz de Dios poderosa, así como la que escuchamos aquí en Palabra Viva, hermano? Así como nos movemos en el Espíritu, hermano. Y en Nehemías capítulo 8, voy a hablarte del contexto de lo que voy a tratar en esta noche. Y sucedió en Jerusalén. Y sucedió ya casi a cerca de 2450, 2500 años, hermano. Ponte a pensar en eso. Casi 450 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y ahorita que han pasado más de 2000 años con nosotros. Amén. Y todavía le seguimos dando gloria al Dios Todopoderoso por fe. Porque creemos en el Dios que vino. Amén. En el Señor Jesucristo que vino. Y por fe creemos en Él. Y en este tiempo, hermano, sucedió algo grandioso. Un hombre, un escriba, voy a hablar de él, lo que sucedió y lo que pasó. Mi hermano Mauricio me va a ayudar también con la versión de traducción del lenguaje actual. Y quiero que juntos vayamos entonces al pasaje de la Biblia, a la predicación bíblica en la cual nos estamos moviendo. Vamos a entrar a su palabra, amado hermano. Y dice la bendita palabra en Nehemías capítulo 8, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mira cómo dice la hermosa palabra. Y se juntó todo el pueblo. Estamos todos juntos, amén. Todo el pueblo de Israel se juntó, así como nosotros, amados hermanos. Y dice la Escritura, como un solo hombre. Aquí, hermano, la iglesia de Jesucristo es una sola, hermano. Estamos en un mismo espíritu. Oh, gloria a Dios, hermano. Bendito es el Señor. En esta parte de la Escritura nos está diciendo que el pueblo de Israel se juntó en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Amado hermano, cada vez que nosotros estamos en reunión, en la congregación de los santos, estamos como un solo espíritu. Estamos contemplando al Dios de la gloria,
Estamos viendo el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Estamos gozándonos en un solo espíritu. Aquí en esta parte de la Escritura sucedía lo mismo. Estaba pasando la misma experiencia, lo mismo que nosotros tenemos dentro, estaba sucediendo aquí. Ellos estaban en un solo espíritu, como un solo hombre. Y le dijeron a alguien, el pueblo unido le dijeron a alguien. ¿A quién le dijeron? A Esdras el escriba. Algo le dijeron. ¿Y qué es lo que nosotros estamos llamando y clamando aquí en la iglesia, aquí en el templo, aquí en la reunión? ¿Qué llamamos? ¿Qué queremos conocer? ¿Qué queremos entender? ¿Qué queremos ver? Y dice la Escritura que le dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Vamos un poquito atrás para ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba tan ansioso de conocer la ley de Moisés? Estaba en una necesidad tan grande de conocer la palabra de Dios. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué ese deseo, ese anhelo de hablar del Dios de la gloria? 70 años, hermano, estuvieron cautivos en Babilonia. 70 años. Y regresaron a Israel. En el capítulo 7 de Nehemías nos habla acerca de que el gobernador, que era Nehemías, en ese entonces ya había terminado de construir toda la muralla alrededor de Israel. También que ya habían restaurado el templo de Jehová. O sea que ya estaban listos con todo, pero hacía falta algo. Hacía falta lo más importante. Y entonces ellos le dijeron: hey, ¿qué pasa? Aquí falta algo. Aquí necesitamos algo. Algo hace falta aquí. ¿Qué era? Le dijeron, todo el pueblo le dijeron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Pero ¿quién era Esdras? ¿Y por qué le dijeron a él? ¿Por qué no le dijeron a ningún otro? Porque Esdras, el escriba, él era un estudioso de la palabra de Dios. Él era de las personas que escarbaba, de las personas que se metía, que su corazón ya estaba listo y dispuesto a sacar todo lo que había encontrado en la palabra. El libro de la ley de Moisés es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y Esdras se había metido ahí. Toda su vida la había dedicado al estudio de la palabra. Esdras el escriba era de la tribu de Judá. Él, cuando estuvo en cautiverio, se dedicaba también a ayudar en los asuntos del pueblo de Israel. Entonces él era un líder, no tanto por el hecho de conocimiento, sino por el hecho de que la mano de Dios estaba en Esdras. Y como yo sé que la mano de Dios estaba en Esdras, y como yo sé que el pueblo de Israel le dijo a Esdras que trajera el libro de la ley, porque quiero que me acompañen a Nehemías a Esdras, capítulo 7, versículo 10. Y dice la bendita escritura, porque Esdras
había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Dónde dice que la mano de Dios estaba con él? Porque en el versículo 9 nos dice que porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. O sea que Esdras, estando con él la buena mano de Dios. La buena mano de Dios. Pero ¿por qué estaba la mano de Dios en Esdras? Porque el versículo 10 nos dice la escritura que él había preparado su corazón. ¿Cómo es eso de preparar su corazón? Era inquirir en la palabra de Dios, inquirir en el libro sagrado de Dios. Por eso es que la mano poderosa de Dios estaba con Esdras. Y el pueblo de Israel le dijeron a Esdras: Esdras, tráenos el libro de la ley. Entonces, eso era lo que hacía falta en el pueblo judío. ¿Y qué es lo que nos hace falta a nosotros, hermano? Meternos aquí, preparar cada uno de sus corazones, hermano, inquirir en la palabra de Dios. Eso falta para una renovación espiritual. Cada vez que tú te metes en este libro maravilloso, algo sucede en tu vida. Cada vez que inquires, cada vez que entras dentro de la palabra, Dios te da algo nuevo y maravilloso. ¿Qué nos dice Mateo 4:4? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, alimento, y aparte de alimento espiritual, sabiduría espiritual. Aparte de todo eso, la palabra de Dios ya estaba en Esdras. Él era, ¿sabes cómo él era? Una Biblia andante. Toda la palabra estaba en él. Pero algo sucedía en la vida de Esdras, que ahorita lo vamos a encontrar. Esdras, te voy a dar nada más una pequeña biografía de quién era Esdras, para saber quién era él. Era descendiente de la tribu de Judá. El nombre de Esdras significa ayuda o mi ayuda. Era uno de los sacerdotes que regresaron de la cautividad. Entonces, como sacerdote, los sacerdotes eran los que dirigían al pueblo de Israel. Así que aproximadamente en el año de 458 antes de Cristo fue cuando se desarrolló lo que estamos viendo en Nehemías capítulo 8. Y fue algo maravilloso. Él era un estudiante, así como ustedes, hermanos, y como tal, tenía el deber de sí mismo para estudiar la voluntad de Dios revelada en su palabra, para que pudiera esconderlo en su propio corazón. Era un intérprete con el deber de su propia generación, era un exégeta. Hablamos de eso, ¿verdad? Amén. Para mis amados hermanos que vienen los jueves, era un intérprete con el deber de su propia generación
en la enseñanza de sus compañeros de exilio que lo habían aprendido. Él era un copista. ¿Saben qué era un copista? Copiaba la palabra en manuscritos. Lo que significa que este sabio tenía el deber de su propia raza en la multiplicación y conservando intacta las mismas palabras de Dios. Bendito es el Señor, hermano, que esta hermosa palabra Esdras la copiaba idénticamente de la ley de Moisés, verso a verso, palabra a palabra, sin ninguna modificación. Y él era un intérprete. Lo que él leía, lo que él predicaba, él lo explicaba, él lo interpretaba. Bendito es el Señor. Qué maravilloso, hermano. No es algo nuevo lo que estamos aprendiendo. Es una enseñanza bíblica. Bíblica, hermano. Esdras era también un hábil administrador. Llevó a cabo los exiliados judíos, regresaron a Jerusalén en paz y seguridad. Un hombre de gran humildad y abnegación, un hombre de gran erudición con un ferviente celo por el honor de Dios. Y Esdras, en el capítulo 8 de Nehemías, ya había preparado su corazón para este momento que se iba a quedar grabado aquí en esta hermosa palabra, hermano. Y que ahorita lo estamos desenvolviendo, lo estamos desempacando, lo estamos sacando desde tiempos inimaginables, hermano. ¿Quién iba a pensar que yo iba a hablar de esa escritura que sucedió hace más de 2500 años? Pero gloria a Dios, hermano, que nos da la sabiduría y el entendimiento. Amén. Así que yo te exhorto, hermano, para que continúes en la búsqueda de Dios, en el conocimiento de su palabra, así como lo hizo Esdras. En el versículo 2 dice la escritura: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Sabes aproximadamente cuántas personas estaban reunidas en la puerta de las aguas? Aproximadamente. Dicen los historiadores, así como Josefo, que aproximadamente eran de 30,000 hasta tal vez 42,000 personas, no contando los niños. Una predicación grandiosa y maravillosa con el libro, con la palabra de Dios. ¡Wow! Es sorprendente, hermano. A mí me causa gozo en saber que 50,000, casi 50,000 almas estaban expectantes y pidiéndole al predicador que hablara de la palabra de Dios, y que así fuera hoy en nuestro día. Que las grandes iglesias de 10, 20, 30, 40, 50,000 gentes, almas que están ahí, le pidan al predicador en una sola voz que hablen únicamente de la palabra de Dios. Eso era lo que sucedía aquí, hermano. Eso era lo que estaba pasando. Le estaban diciendo a Esdras: trae el libro de la ley. Y él lo hizo, él lo trajo, se lo presentó delante de la congregación. No había niños menores de 12 años.
Tal vez también tenían cuidado infantil, ¿verdad? Pero habían en ese momento aquellos que iban a recibir la palabra maravillosa de Dios, así como estamos ahorita, expectantes. Y en el versículo número 3 dice la Escritura: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban así como ustedes, hermanos, atentos al libro de la ley. Amado hermano y amada hermana, eso es lo que necesitamos en estos tiempos en los cuales estamos viendo cambios tremendos. Estar atento a la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios, hermano. Que no haya voz de hombre en tu vida. Aquí está la voz de Dios, que cada vez que se abre este libro maravilloso, ¿sabes qué sucede, hermano? En tu vida, anhélalo. Dice la palabra de Dios que esto es, que lo tienes que anhelar, así como el bebé anhela la leche materna. Así tenemos que anhelarlo. Cómetelo, hermano. Devóralo. Verso tras verso, llega lo más profundo de la palabra. Conoce al Dios de la gloria. Amado hermano y hermana, qué tristeza me da cuando estamos leyendo la palabra de Dios y hay huecas en las cuales de aburrimiento, de tantas cosas en las cuales, cuando este libro sagrado, dice la Escritura, y ahorita te lo voy a leer, amado hermano, que cuando se abría el rollo, hermano, ¿sabes qué pasaba? La gente inmediatamente se ponía de pie, por respeto a la palabra. Los historiadores dicen que han encontrado rollos hasta de 30 metros, papiros. Y en este caso Esdras estaba abriendo el rollo de la ley. Y dice la Escritura que se pusieron de pie por respeto a la palabra de Dios. ¡Qué respeto tan grande para esta hermosa palabra, hermano! Y dice en el versículo 4: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Ahí ya estaban las plataformas también, hermano. Y aparte de que estaba la plataforma, dice que le construyeron un púlpito. Mi amado hermano también está poniendo los versículos en la traducción del lenguaje actual. Había un púlpito en el cual estaba un poco más arriba para que lo pudiera mirar. Gracias, mi hermano. La tarima estaba construida para soportar. ¿Sabes qué soportaba también? No nada más porque se tenía que ver a toda la persona que lo veía, que lo estaba escuchando. Y también habían 13 personas que estaban arriba en el púlpito. 13 personas. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Vamos a seguir metiéndonos, hermano, porque esto es maravilloso. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban las personas que les hablé: Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha. O sea que él estaba en el centro y aquí había 6. Y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. ¿Y sabes qué estaba pasando? ¿Por qué?
Porque las 13 personas estaban apoyando en oración continua a Esdras. Estaban en oración continua para que el Dios de la gloria estuviera a la presencia en ese momento. Siempre se necesita, hermano, que cuando el predicador se pare en el púlpito y exprese y hable y predique la verdadera sana doctrina, esté un pueblo apoyando en oración. Y no nada más aquí en el capítulo 8 de Nehemías. También lo podemos ver en el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro se paró y él dio su primer discurso, y los discípulos, dice la palabra de Dios, que estaban unánimes en oración, estaban en la presencia de Dios, soportando a Pedro que estaba predicando. Bendito es el Señor y gloria al Dios Todopoderoso, hermano. ¡Qué hermoso es esto! ¿Y qué fue lo que sucedió? Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, hermano. El rollo fue abierto, el Pentateuco, la ley de Moisés fue abierto. Lo que pidió el pueblo en ese momento se abrió. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, o sea, estaba arriba del púlpito. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba dormido. Todo el pueblo estaba bostezando. Todo el pueblo estaba con los celulares, viendo cómo va mi negocio. Todo el pueblo estaba viendo mensajes de texto. Todo el pueblo estaba haciendo otras cosas que no glorificaban a Dios. No, te estoy hablando, hermano, hace más de 2000 años pasó esto. Estaban atentos a la voz de Dios. Y en el versículo 6 dice la palabra maravillosa: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Hermano, la alabanza es continua, es maravillosa. Y la doxología aquí de Esdras, en exaltar al Dios de la gloria, en ese momento era cautivante, hermano. Era un encuentro total con el Dios de la gloria, exaltar al Dios Todopoderoso, porque, hermano, cuando tú exaltas a Dios en alabanza, cuando tú exaltas al Dios Todopoderoso en la predicación, hermano, cuando le dices a Él: Señor, tú eres el Dios de la gloria, eres el infinito, eres el Dios vencedor, tú eres el Dios único, Padre, toda la gloria, y levantas el nombre del Todopoderoso, del Eterno, hermano. ¿Sabes qué sucede? ¿Sabes qué pasa? Hay una presencia y una gloria del Dios Todopoderoso. Cuando el hombre no es nada, cuando el hombre es rebajado a nada, hermano, cuando el hombre y el predicador nada es aquí, cuando es humillado completamente, es apabullado, es aplastado, cuando eso sucede, hermano, el Dios Todopoderoso obra en la vida de los que escuchan su palabra. Es cuando el mover de Dios lo puedes ver con tus ojos espirituales. Cuando aquí no hay soberbia, cuando aquí no hay orgullo, cuando aquí no hay lo que yo creo, lo que yo pienso, cuando todo eso es apabullado, cuando todo eso es tirado a la basura, cuando no hay nada de nosotros y hay más de Él, entonces la gloria de Dios llena todo el lugar. Cuando aquí no nada más estás pensando cómo me va a salir la canción, ¿cómo voy a tocar el instrumento? Cuando la presencia maravillosa de Dios te habla y te dice:
dime, ¿estás cantando? Mírame a mí, no veas al hombre. Cuando te olvidas de todo lo que está aquí y miras a Dios de la gloria. Cuando no buscas, dice la Escritura, y eso es lo que explica, cuando no ves las cosas de aquí abajo, sino ves las cosas de allá arriba. Oh, bendito es el Señor. Exalta al Dios de la gloria de esa manera. Oh, bendito es el Señor. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, que significa así sea, y también significa que es un compromiso del nuevo pacto, que es un compromiso de lo que está sucediendo y pasando en la Escritura, lo estás aceptando. Alzando sus manos, en la cual tiene mucho significado el levantar manos para Dios. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hermano, mira qué maravilloso cuando el pueblo de Dios ve a 40,000 gentes, hermano, a 40,000 gentes, que cuando se abrió el libro, hermano, y cuando la alabanza estaba en pleno, ellos adoraban a Dios. Ellos eran adoradores en espíritu y en verdad. Ellos no decían, arrodíllense, levántense, párense, aplauden, gloria a Dios. No, hermano, ellos reconocían que el Dios Todopoderoso estaba ahí con ellos. Estaba ahí moviéndose en medio del pueblo, hermano. En medio de cada persona veían la gloria de Dios, cómo se movía, cómo estaba tocando el corazón de la persona. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. ¿Sabes quiénes eran ellos? Hermano, 40,000 personas, un predicador en el púlpito. Ellos eran levitas, los maestros que estaban distribuidos alrededor de todo el pueblo. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Si una palabra que decía Esdras no la entendían, los maestros, ¿qué hacían? Los levitas veían que todos comprendieron la palabra de Dios. Hermanos, ¿oíste lo que dijo Esdras? ¿Lo entendiste, amado hermano? ¿Lo entendiste? Y luego levantaban una mano y decía, yo no entendí la palabra. Y ahí iban los levitas y le decían, ¿qué fue lo que no entendiste de la palabra de Dios? Te lo voy a explicar. Qué bendito y qué glorificado es mi Padre, porque me muestra la enseñanza que si alguien no comprende la palabra, me tengo que meter más en la Escritura para poder llevar este libro maravilloso y que él entienda junto conmigo la palabra de Dios. Y en ese momento estaba eso sucediendo. Toda la gente, si alguien no entendía, levantaba la mano, y el levita y el maestro llevaba el libro y le decía, ¿qué no entendiste? Te lo voy a explicar. Continúa diciendo el versículo número 7, y hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y en el versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente
imponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Amado hermano y amada hermana, esos días que he estado con los jóvenes, un par de días nada más, amado hermano, he entrado a este versículo junto con ellos también. Porque ellos también en los estudios están, ellos también aprendiendo dentro de la palabra de Dios. Ellos están en el caminar de la palabra también. Y entonces, en este versículo 8 de Nehemías 8, es tan importante que cada uno de nosotros, cada vez que nos metamos en la palabra, lo entendamos. Que le demos sentido, que haya un entendimiento en la palabra, que no leamos por leer. Cada lectura tiene un sentido y el por qué está aquí. Así como lo estoy leyendo desde el versículo 1, hermano, el entendimiento y la sabiduría que Dios te da, tanto te la da a ti, hermano, y a ti, a ti, a ti, a todos nos las da, hermano. Tenemos que pedir la sabiduría de Dios. Tenemos que pedir el entendimiento en nuestras vidas de parte de Dios. Aquí quiero profundizar un poco más, hermano, porque no solo estaba leyendo una parte de la Escritura, no solo estaba leyendo Génesis o Números, no, puede ser que estaba leyendo partes del Pentateuco en ese momento, pero hay algo que me identifica en el cual el pueblo no había escuchado, y mucha gente hoy en la actualidad no lo ha escuchado. ¿Y sabes qué es? La ley de Dios. Y la ley de Dios en ese momento causó tremendo cambio en cada uno de ellos. La ley, muchos no la quieren oír aquí hoy en estos días. Ya no se predica de eso. Quiero que me acompañen, amados hermanos, a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 nos revela una parte de la ley. Desde el versículo número 3, en la cual nos dice que no tendrás otros dioses delante de mí. El pueblo de Israel estaba escuchando esto de la voz de Dios, del rollo sagrado. Estaba hablando también de Éxodo capítulo 20, versículo 4, no te harás ídolos. La ley en el pueblo de Israel se dividía en tres etapas, en tres maneras. La primera, la ley moral, que es acerca, que trata sobre las normas de Dios para la vida y la santidad del ser humano, de cada uno de nosotros. La segunda es la ley civil, que trata sobre la vida legal y social de Israel como nación, cómo se iba a gobernar. Y la tercera es la ley ceremonial, que se trata de la forma y las ceremonias de adoración de Israel al Señor Dios. Y todo esto lo estaba hablando Esdras. Ellos, hermano, hubo un cambio, pero un cambio radical. Hubo una renovación espiritual. Hubo, yo puedo decir, hasta una primera reforma aquí. Hubo un cambio total.
porque muchos de ellos no habían escuchado. ¿Acaso yo soy pecador? Todo el pueblo se sentía bien. Todo el pueblo, como en estos días, muchos se sienten bien, que no pasa nada. Pero cuando la ley te confronta, entonces ves realmente lo pecaminoso que sí estamos. Y el pueblo de Israel fue confrontado en ese momento. Y nos dicen en el versículo número 9 de Nehemías 8. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Amado hermano, ¿por qué lloraban cuando escuchaban la ley? En ese momento, al escuchar esto, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Al escuchar la ley, el pueblo se compungió. El pueblo sintió el dolor, hermano. El pueblo ya no era el mismo. El pueblo de Dios sucedió algo, que había una convicción de que era pecador, y había una confesión de pecado. Quiero que me acompañen, amados hermanos, a Mateo capítulo 5, versículo 3. Y dice la Sagrada Escritura, hablando nuestro Señor Jesucristo, también en una predicación maravillosa, en la cual ellos también estaban escuchando la voz de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese momento, en Nehemías capítulo 8, hermano, ellos eran pobres en espíritu, estaban humillados, estaban viendo el pecado en sus vidas, estaban viendo la falla que habían cometido contra el Dios de la gloria. Ellos reconocieron su pecado, hermano. Reconocieron que le habían fallado a Dios. Había un convencimiento total en la vida de ellos, que es lo que necesitamos nosotros. Que haya una convicción en tu vida de que sí le fallas al Señor, de que sí hay pecado en tu vida. Y eso sucedió aquí. En el versículo número 21 de Mateo 5, 21 dice la Escritura: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿De cuáles antiguos se está hablando? Estamos hablando de la ley, amén. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos está dando la manera de cómo nosotros nos podemos acercar al Dios de la gloria. ¿Cómo puede haber una limpieza en tu vida? La palabra de Dios te limpia, hermano. ¿Quieres saber cómo te va a limpiar? Vuelve a leer Mateo 5, del 21 al 24. Y si no lo haces todavía, y si todavía no lo has leído con el poder del Espíritu Santo, te exhorto para que lo vuelvas a leer, para que nos presentemos delante del trono de Dios limpios, porque así dice la palabra de Dios, cómo viene nuestro Señor por una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendito es el Señor. Aleluya. Y a su nombre, hermanos. Gloria. A su nombre. Gloria. Y la iglesia, hermanos. Gloria. Oh, bendito es el Señor. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a su nombre. Bendito es el Señor. Oh, aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Sabes qué sucedió aquí en Nehemías 8? Nos lo dice en Santiago, capítulo 4, versículo 9. Esto pasó cuando la ley de Moisés se estaba predicando. Dice la bendita palabra: afligíos y lamentad y llorad. Vuestras risas se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, hermano. No te exaltes a ti mismo. No te levantes, hermano. Dice la palabra de Dios que todo aquel que se humille, hermano, será exaltado. Velo nuevamente aquí en Santiago 4, 9 y 10. Esa es la gloria de Dios en el púlpito, hermano. Esa es la gloria de Dios. Oh, bendito es el Señor. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, nos dice la santa y bendita palabra: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, hermano. Para que vivamos por Él. No vivamos por vivir, no vivamos por lo que vemos, no vivamos por lo que el mundo vive. Vivamos por el amor que nos mostró nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Oh, bendito es el Señor. Oh, gloria a Dios. Y seguimos en Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, hermano. ¿Qué pasa cuando te humillas delante de la presencia de Dios? ¿Qué pasa cuando ya no hay nada de ti? ¿Qué pasa cuando todo está acabado dentro de ti? ¿Qué pasa, hermano? Dice aquí la bendita palabra, dice el Señor: porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Él te levanta, hermano. No te quedas llorando, hermano. Él te dice y Él te levanta con su palabra. Y Él te da aliento nuevo. Y Él te da fuerzas nuevas, hermano.
Él no te deja tirado. Él te levanta con su mano poderosa, hermano. Oh, bendito es el Señor. En ese momento, el pueblo estaba triste y lloraba, hermano, con un arrepentimiento total, con una convicción de pecado que había en su vida y que le había fallado a Dios. Y lo podemos ver esto también en Salmo 32:1, cuando habla el rey David, hermano. Después de que había pecado David, le decía al Señor: devuélveme, Padre, el gozo de la salvación. Y en Salmo 32:1, amado hermano, dice la bendita palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Oh, bendito es el Señor y gloria a Dios cuando reconoces la gloria poderosa del Señor, cuando ves que la mano de Dios ya está en tu vida, hermano, y que ese pecado ha sido perdonado. Esa convicción total del Dios de gloria, hermano, la pudimos ver aquí en Nehemías, hermano. El pueblo estaba conmovido, el pueblo ya estaba totalmente humillado, el pueblo ya estaba totalmente vencido. Dentro de ellos, carnalmente estaban vencidos. Todo estaba acabado allí, hermano. La gloria de Dios había aplastado todo el orgullo, todo el pecado, todo se había acabado en ese momento. Pero luego viene la palabra de consolación. Y en el versículo número 10 de Nehemías 8 dice la palabra del Señor: luego les dijo: y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y en el versículo 11 dice la palabra: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado, hermano. Hay gozo de salvación cuando entiendes la palabra de Dios. Y Nehemías capítulo 8 lo menciona en diferentes puntos dentro de estas 12 versículos que hemos leído. En el versículo 2 nos dice: y de todos los que podían entender. En el versículo 3: y de todos los que podían entender. En el versículo 7: hacían entender al pueblo la ley. En el versículo 8: de modo que entendiesen la lectura. En el versículo 9: y los levitas que hacían entender al pueblo. Y en el versículo 12: porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, hermano. ¿Ves cuál es el punto principal? Que la palabra de Dios nos exhorta y nos invita a que entremos al conocimiento de su palabra, pero con entendimiento, hermano, con entendimiento y con ayuda del Espíritu Santo. Quiero que me acompañes, amado hermano, a Juan capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablando el Maestro, el Dios de la gloria. Estas cosas os he hablado para que mi gozo
gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gózate, hermano, en cada palabra que escuches del libro maravilloso de su palabra. Oh, bendito es el Señor. Y quiero acabar con una escritura, amado hermano. Esa es la nota final. Oh, bendito es el Señor. Qué bendición tan grande el conocer en Nehemías 8, que Él nos exhorta a que nos metamos, así como dice la escritura en Juan 5:39, amén, que dice: escudriñar las escrituras, amén. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Se metió en la palabra, escudriñó la escritura, escarbó el conocimiento de Dios. Oh, bendito es el Señor. Y con esta palabra maravillosa de Dios Todopoderoso, quiero que me ayude también mi amado hermano a Proverbios. No, amado hermano, vamos a Salmo 119:34. Salmo 119:34, y con esto voy a acabar, amado hermano, y que sea el Dios Todopoderoso, que en toda la oración que tú tengas, que tú ores de esta manera, oh, bendito es el Señor. Dice la versión Reina Valera de 1960, Salmo 119:34, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Y mira lo que dice en la traducción del lenguaje actual. Perdóname, amado hermano, sé que los versículos en la traducción están juntos, y está desde el versículo número 33 al 35, y dice la Sagrada Escritura: Dios mío, enséñame a cumplir tus mandamientos, pues obedecerlos me hace feliz. Los cumpliré toda mi vida. Aclara mi entendimiento y los seguiré de todo corazón. Bendito es el Señor. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Vamos a orar. Oh, gloria a Dios, amado hermano. Oh, bendito es el Señor. ¿Por qué no le das fuertes palmas a Dios que nos da